agradecerles a todos por estar aquí presente en este encuentro virtual que ha sido como una especie de desafío para poder encontrarnos y compartir, hemos representados aquí, los procesos de investigación sobre lo que en este caso nos está convocando, son los problemas sociales, y de allí la invitación a Anthony y al equipo GREDIX para que pudieran compartir con nosotros sus procesos investigativos, las investigaciones que han realizado y que de hecho son referentes para las investigaciones que estamos llevando no solamente en Argentina, sino también allí en México. Y bueno, la idea era eso, ¿no? Tener un espacio de intercambio, de compartir, de poder aproximarnos al conocimiento metodológico, a los procesos que ustedes han llevado adelante en torno a las investigaciones que han realizado, para después, bueno, tener un espacio de compartir por dónde vamos cada equipo. Así que bueno, agradecerles. Muy bien. Lo que habíamos pensado desde aquí es explicar un poco lo que hemos venido investigando y lo que estamos investigando ahora mismo, hacer un poco de explicación. De hecho, todo viene un poco a partir de unas primeras investigaciones sobre competencias y cuestiones socialmente vivas o problemas sociales relevantes, y luego todo eso ha ido derivando hacia una serie de investigaciones que se han multiplicado, digamos, los problemas y las preguntas, y ahora mismo pues estamos en una investigación en educación primaria. Pero si os parece, os hago el recorrido. No he preparado ninguna presentación en PowerPoint, he pensado que explicar un poco lo que estamos investigando, en todo caso enseñar algunos dosieres del tipo de cuestionarios o de trabajo que nosotros hacemos en las clases, ¿vale? Tal vez empezar explicando que nosotros estamos como muy acostumbrados o nuestra manera de proceder en las investigaciones es como muy naturalista. Nosotros entramos en las clases con unos dosieres de trabajo que son preguntas de investigación, pero que al mismo tiempo no dejan de ser actividades de clase que una vez acabamos las investigaciones quedan como dosieres de trabajo en la clase. Ahora enseñaremos alguno para que podáis ver de qué estamos hablando, ¿no? Un poco hacemos un tipo de investigación cualitativa participativa, porque entramos en la clase de una manera natural, ayudando a los profesores, etcétera. No consideramos que las clases se alteren porque entramos en una clase a investigar o porque pasamos algún tipo de material. Este tipo de cosas ya no las contemplamos, sino lo que se hace es un trabajo muy naturalizado, con un tipo de actividades que pretenden normalmente dos cosas. Una es hacer como una especie de diagnosis de lo que estamos investigando, y por otro lado promover que el alumnado piense y cuestione. ¿Hay algún retorno? Hay algún retorno de un micro abierto. Que el alumnado piense y cuestione aquello que piense. De tal manera que buscamos un poco los cambios en la educación, los cambios en la enseñanza de las ciencias sociales y la educación para la ciudadanía, como a dos niveles. Una es removiendo conciencias, digamos, entre el profesorado y el alumnado con las propias actividades que hacemos, y que son actividades de pensar y de darle vueltas a las cosas. Y después los materiales que elaboramos para la investigación muchas veces quedan como materiales de trabajo en las escuelas y son utilizados como un material que un poco reproduce los objetivos de la propia investigación. Sobre los problemas sociales relevantes, yo creo que llegamos primero porque es un poco la tradición de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay una primera persona que es Pilar Benejam, y Pilar Benejam
cuando se plantea una cuestión tan importante como es las finalidades de enseñar ciencias sociales, ella llega a la conclusión, que es un poco la maestra de todos, incluso de Joan Pagès, ella llega a la conclusión que las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales deben ser educar personas que participen en la sociedad para producir cambios sociales. Y ella entiende que la única manera de preparar una ciudadanía participativa, activa, política, política en el sentido de participativa y de convivencia, porque cuando nosotros hablamos de política, hablamos que la política es el sistema por el cual convivimos, nos organizamos y entendemos la vida. No estoy hablando de partidos políticos. Bueno, pues ella entiende que las ciencias sociales tienen una finalidad muy política, que es la intervención social, el cambio social, etc. Y ella entiende que la única manera de hacer eso es a partir de trabajar con problemas en las clases, porque si no es muy difícil educar personas participativas si solo escuchan, digamos, o si solo hacen fichas, o si solo contestan preguntas, o si se trata de plantear problemas en la clase para promover el pensamiento y entender que las ciencias sociales deben ayudar a producir cambios sociales. Esta sería un poco la idea que ella dibuja. De hecho, en aquel libro que es prácticamente un manual que ha leído todo el mundo que se dedica a las ciencias sociales, que es enseñar y aprender ciencias sociales en educación secundaria, que ella edita junto con Joan Pagès. Ahí, en el capítulo de finalidades, yo creo que es un capítulo que debería leer todo el mundo que se dedica a la enseñanza de las ciencias sociales porque está muy bien pensado. Ella dice, hay 3 maneras de enseñar. La última, dice, es una manera crítica, donde se trabaja a partir de problemas y las finalidades son, pues, educar personas que participen activamente y que produzcan cambios sociales. Esa tradición la continúa Joan Pagès y el grupo Gredix. Y aquí es cuando entra todo el lenguaje de las competencias, nos llegan las competencias un poco, a lo cual somos un poco escépticos. Yo continúo siendo un poco escéptico con el tema de las competencias, porque para mí es muy difícil definir una competencia, porque las competencias son algo tan complejo en el cual entran conceptos, actitudes, procedimientos, habilidades, estrategias, actitudes, valores, entra tantas cosas que son muy difíciles de definir, pero que han tenido una gran virtud y es que han provocado que el profesorado piense que todo lo que se enseña debe tener 2 grandes características, y una es que esté contextualizado, es decir, tienes que enseñar algo para que sirvan, para que se sitúen en un determinado contexto, local o global, y después que lo que se aprende tiene que ser útil. Es una cosa muy obvia que las cosas que se enseñan y que se aprendan tengan que ser útiles, pero bueno, el tema de las competencias ha servido para que la gente sepa pues, que cuando aprendemos conocimientos, esos conocimientos lo importante es activarlos y que sean útiles en tu vida e intelectualmente y que te cambien, etcétera, etcétera. Y eso sí que es verdad que las competencias han provocado un debate que han puesto, por ejemplo, en el centro de las clases de ciencias sociales las actividades, ¿no? Y que repensemos muchas de las actividades que hacíamos y que, bueno, yo creo que esto pasa a nivel internacional, que la actividad más frecuente en las clases de ciencias sociales siempre es el comentario de texto, cosa que los chavales al final odian el comentario de texto, lógicamente, porque es tanto la lectura del texto y las preguntas sobre los textos que al final, y es un poco absurdo, porque al final se contesta y se hace de una manera muy mecánica. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante en una investigación, y es que dimos unas fuentes primarias para que los alumnos contestaran un problema histórico y los alumnos las fuentes primarias las utilizaron para ver dónde estaba escondida la respuesta a la pregunta que hacíamos, ¿no? La pregunta era algo así como ¿por qué marcharon? ¿Por qué se fueron? Es decir, ¿por qué se fue cuando acabó la Guerra Civil Española? ¿Por qué hubo tanta gente que se fue
sin ser militares, porque se fueron. Y claro, la respuesta había que buscarla o había que construir una narración utilizando diferentes fuentes históricas. Esto es un problema histórico, es el planteamiento de una pregunta y se resuelve a partir de un problema, de unas fuentes históricas. Claro, la idea era ir analizando las fuentes y construir una narración. Y ellos entendieron, porque estaban muy acostumbrados a ello, cosa que nos sorprendió muchísimo, ¿no? Porque no lo esperábamos, iban buscando en cada fuente a ver dónde estaba escondido Willy. Es como aquello de buscar a Willy, ¿no? Iban buscando dónde estaba la respuesta a la pregunta de por qué se fueron. Algunos fueron más listos y la pusieron en Google. Y pusieron, ¿por qué se fueron? Claro, Google tampoco, como no concretamos, si hubiéramos puesto ¿por qué hubo un exilio español después de la Guerra Civil? Tal vez sí que lo hubieran encontrado en Google. Pero como solo pusimos ¿por qué se fueron? Google tampoco les daba la respuesta. Esto es un poco para que veáis a veces que investigamos a partir de un problema con una idea y nos encontramos con algo totalmente inesperado que viene a confirmarnos que hay, bueno, que hay un problema de verdad, por ejemplo, en las clases de historia. En las clases de historia hay un problema, yo siempre lo explico, y es que en matemáticas se hace matemáticas, en lengua se hace lengua y en historia no se hace historia. Y tú en matemáticas haces sumas, restas y resuelves problemas. En lengua analizas frases y lees y escribes. Y en historia oyes al profesor que te explica una historia. Lees un texto y contestas unas preguntas, pero tú no haces historia. Por lo tanto, es una cosa muy, 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 muy curiosa, ¿no? Que yo creo que también nos lo aporta lo entendemos a partir que investigamos, ¿no? Que intentamos investigar a partir de problemas históricos, ¿no? De plantearles un problema, darles unas fuentes y decir, bueno, construir una narración. La idea no es que acierten la respuesta, la idea no es que contesten como historiadores, la idea es que construyan una narración propia donde aprovechen las fuentes que les estamos dando y que les puede servir, porque claro, las fuentes históricas que les dábamos eran desde una biografía personal, un diario, una carta, fusilamientos, fosas, fotografías de las cárceles que estaban a rebosar, gente que escribía diciendo que tenía mucho miedo al ejército. O sea, era posible construir una narración. Y en cambio ellos entendían de que el texto les tenía que dar la respuesta. Quiero decir que a veces estas investigaciones con problemas son muy interesantes, ¿no? Pero que también nos sitúan un poco en qué situación estamos todavía en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Yo creo que queda mucho por hacer. Bien, este es el tipo de trabajos que hacemos. Por ejemplo, pensad que esta carpeta que hicimos para trabajar problemas históricos es una carpeta que se continúa usando. De hecho, incluso la usamos nosotros en la universidad para trabajar, porque son fuentes históricas que sirven para contestar. Por ejemplo, esta investigación la hicimos en 3 partes. La primera eran fuentes primarias y ellos construían una narración. La segunda parte les dábamos una interpretación de historiadores. Evidentemente un historiador franquista que apoyaba la dictadura, un historiador que no, y otro historiador extranjero con una mirada un poco diferente, y ellos volvían a construir una nueva narración, ya con un texto de segundo orden. Y finalmente les pedimos que construyeran un relato audiovisual con la idea de que hicieran una narración final algo diferente a lo que estamos acostumbrados, porque normalmente en historia escriben, si es que escriben, o narran historia, pero estamos muy poco acostumbrados a utilizar otros medios, ¿no? Y en esta ocasión le dijimos que hicieran un vídeo. Les dimos un CD con un montón de información, con vídeos, canciones, fotografías, textos, de todo, y ellos tenían que componer un vídeo de 3 minutos para dar la última respuesta. Lo que más nos sorprendió, por ejemplo, de esto, para que veáis que a veces la investigación descubre cosas a las que no estás preparado, digamos, o que no esperabas, y es que escribieron textos de 2 y 4 páginas, que esto no lo habían hecho nunca. Jamás en la vida tú le preguntas a un chico, contesta una pregunta histórica y te escribe más de media página, y menos en una investigación, que no es un examen. Y en cambio hubo quien escribió 2, 3, 4, porque escribían la narración del vídeo. Entonces, como tenían que escribir al narrador lo que tenía que decir el narrador, pues aquí hubo
Bien, esto es una primera aproximación que hicimos, por ejemplo, al tema de los problemas históricos, que son problemas muy concretos, ¿no? Pero luego al cruzarse el tema de las competencias, que es lo que decía, os comentaba también, comenzamos a trabajar, a entender que competencias y problemas sociales, no sé, esto de problemas del concepto, dejadme que aclare un poco un tema. Quien inventa la idea de problemas sociales es Dewey. Dewey dice, hay que relacionar las ciencias sociales con la vida, y la vida son problemas. Esto es lo que dice Dewey. Entonces, a partir de aquí hay como dos grandes líneas, una serie de autores que entienden que los problemas, trabajar problemas es una metodología, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, que habéis oído hablar, ¿no? O las situaciones problema, o los retos, los proyectos de Kilpatrick, por ejemplo, eso está basado en las ideas de Dewey, pero está pensado como problemas sociales como metodología. Es decir, esto se puede aplicar a cualquier asignatura, ¿vale? A ciencias sociales también, pero evidentemente es mucho más fácil aplicarlo a matemáticas, a ciencias experimentales o lo que sea. Cuando hablamos de la teoría crítica, digamos, la teoría crítica entiende que trabajar con problemas sociales no es una metodología. Lo que dice la teoría crítica es, en ciencias sociales los problemas son los contenidos. Y esta es la gran diferencia que hay entre unas propuestas y otras. De tal manera, nosotros cuando en mi universidad y el grupo de investigación, cuando hablamos de trabajar a partir de problemas, no lo pensamos con una metodología que se pueda aplicar. Nosotros pensamos que los contenidos son los problemas. Es decir, los temas controvertidos o las cuestiones socialmente vivas, que estos son tradiciones un poco diferentes. De problemas sociales habla Dewey y después Evans habla de problemas sociales centrales o algo así, y Benejam y la gente de España lo traduce como problemas sociales relevantes, ¿vale? Y esto viene de la tradición anglosajona, sobre todo de Estados Unidos. Al mismo tiempo que nace este concepto de problemas sociales relevantes, nace otro concepto paralelo que es el de temas controvertidos, y prácticamente es lo mismo, ¿vale? Lo único que temas controvertidos aparece mucho más en la literatura de educación para la ciudadanía, de educación democrática, porque se entiende que de hecho hay la frase de un autor, que ahora no recuerdo, un autor de los años 60, que dice: la base de la democracia es la controversia. Y de aquí viene toda la gente que defiende que en educación deberíamos trabajar, una educación democrática deberíamos trabajar siempre con temas controvertidos, porque esta frase que se hizo muy viral fue, pero no a través, no, en los años 60 no había móviles, no sé cómo se hizo viral con el diario. Esto es verdad que en la democracia, la esencia de la democracia es la controversia, ¿no? Por lo tanto, problemas sociales relevantes y temas controvertidos lo encontraréis en líneas a lo mejor de investigación, en autores diferentes, pero prácticamente son lo mismo. Y a partir de los años 2000, los franceses, que siempre son muy suyos, y descubren que nadie en Francia habla de los campos de concentración franceses durante el nazismo. De eso nadie habla. Nadie habla de la descolonización o de la guerra colonial en Argelia, que los franceses hicieron una matanza tremenda y un desastre, ¿no? Y fue una guerra de independencia brutal, pero de eso nadie habla, ¿no? Y entonces ellos comienzan a decir, incluso esto no lo dice uno de sociales, lo dice uno de matemáticas, que dice que si los profesores no hablan de los temas más candentes del mundo, la educación está muerta. Eso lo dice Chevelar. Dice, la educación está muerta. Si nosotros no hablamos de verdad de lo que está pasando en el mundo y de los problemas, estamos muertos, la escuela está muerta. Esto, lo de ciencias sociales, se sienten los más aludidos, sobre todo los profesores de historia, y dicen, hay que hablar de Argelia, hay que hablar del Holocausto, hay que hablar de los nazis franceses, de los campos de concentración franceses, etcétera, donde estuvieron muchos españoles que huyeron de la guerra civil,
Y esto hay que hablar de la colonización francesa y hay que hablar de esto. Y entonces ellos hablan de las cuestiones socialmente vivas, porque Chevelar había dicho que si no estábamos vivos, estábamos muertos. Y yo creo, cuando nosotros vimos esta teoría francesa nos gustó mucho y con Joan la rescatamos, igual que de los franceses copiamos también todo el tema de las representaciones sociales, y ahí pensamos que había una cosa muy interesante, ¿no? Porque en España un poco estaba pasando lo mismo. O sea, en España hay cosas en las que los profesores preferían no hablar antes de entrar en conflicto, con temas de dictadura, las fosas comunes, que todavía hay un montón en España de la Guerra Civil, y algunos temas peliagudos de la transición, ¿vale? Nadie se metía con el rey, ahora sí, ahora se mete todo el mundo. Antes nadie se atrevía a decir nada del rey, en fin, había una serie de temas tabúes que en España, entonces ese tema también lo rescatamos y me parece un concepto bastante interesante. Tanto problemas sociales relevantes como temas controvertidos, como cuestiones socialmente vivas, son conceptos que están todos en la teoría crítica. Y estos conceptos, la relación que tienen es que son perspectivas que piensan que cuando se hace un currículum de ciencias sociales, los contenidos son las cuestiones socialmente vivas, los temas controvertidos, como lo queráis llamar, según la tradición que os guste más, digamos. Pero los contenidos de ciencias sociales son los problemas. ¿Esto pasa en algún país del mundo? Directamente no. Pero sí que hay países que hablan de que hay que trabajar cuestiones socialmente vivas. Nosotros hemos hecho hace poco el currículum de Andorra y como lo hicimos Joan y yo, habla de cuestiones socialmente vivas. Y hay algunos currículos como el de Canadá, por ejemplo, que dice que hay que trabajar las cuestiones socialmente vivas y los temas candentes, y evidentemente hay otros países que utilizan otro lenguaje para que al final eso no se haga, digamos, ¿no? En España ahora vamos a celebrar 2 congresos de memoria histórica y todo es complicado, evidentemente, son temas complicados como en Argentina. A veces pues también puede resultar complicado hablar de la dictadura o de cosas que están pasando, ¿no? Esos son nuestros temas más controvertidos, seguro, ¿no? Entonces hemos estado trabajando esto y a partir de aquí hemos derivado hacia otras cosas que nos han surgido a partir de trabajar con problemas sociales. Y ahora diré unas cuantas, ¿no? Las 4 más importantes. Una muy importante es que nos hemos dado cuenta que para trabajar con problemas lo más importante es que el alumnado sea capaz de interpretar críticamente las fuentes, o de historia, o de los problemas actuales, de lo que sea. Pero todo esto que pasa de las fake news, de las mentiras en los diarios, de la manipulación, o nosotros hemos llegado a la conclusión que una persona no está educada si no es capaz de distinguir la verdad de la mentira. ¿Vale? No puedes decir, está educado, ha recibido educación. No está educado. No es una persona educada. Y luego un país en el que, por ejemplo, la investigación de Stanford, no sé si la conocéis, pero es muy interesante, la podéis buscar del grupo de Wimburg. Este señor demuestra que la juventud entre 16 y me parece que son 25 años, Jordi, me corrige si no, bueno, una amplia franja de la... Es estudiantes universitarios, me parece. No sé si hay un margen de edad, pero también hay más bajos que universitarios. Bueno, pues este señor demuestra que el 80% de la población no distingue la verdad de la mentira. El 80%, ¿eh? Esto es una cifra espeluznante. Entonces, ¿cómo va a haber democracia? ¿Cómo no va a ganar Trump? Sería la de esta. ¿Cómo no va a ganar si son muy fácilmente manipulables? El 80% de la población no distingue la verdad de la mentira. Esto es una de las conclusiones. Bueno, nosotros hemos trabajado estos temas porque nos han parecido que son la esencia. Claro, si para trabajar problemas sociales lo primero que necesitas, ¿qué es? Bueno, pues que la gente cuando lee algo, lo primero que haga es comprobar si es verdad o mentira. Y comprobar si algo es verdad o mentira es muy fácil, ¿no? Es más fácil de lo que parece. Uno es ver si lo que dicen tiene coherencia interna. Es decir, si se dan argumentos que
que fundamenten la afirmación, ¿no? Nosotros trabajamos con un texto, por ejemplo, de un político del PP, muy de la derecha en España, que dijo, todos los inmigrantes sirios son terroristas. Bueno, esto es una noticia, él da el titular. Bueno, vamos a leer la noticia, a ver si en algún momento este señor da un argumento que fundamente lo que está diciendo. No, no había ningún argumento. Es más, acaba diciendo que pobrecitos, pero él ya, esta actitud racista ya la mantiene. Y la otra cosa es ir a buscar otro diario, es ir a buscar fuentes para poder compararla. Es decir, sí que se puede enseñar y sí que se puede aprender el pensamiento crítico, pero claro, tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos en la clase, lo que tú no puedes esperar, y esto también lo hemos descubierto con la investigación, es que tú enseñes, que esto es un pensamiento de los profesores de ciencias sociales. Muchos profesores de sociales piensan que enseñan mucha historia, mucha geografía, mucha sociología, mucha lo que sea, historia del arte, y los alumnos automáticamente, con todo ese conocimiento, se vuelven inteligentes y con pensamiento crítico. Eso no es cierto. Eso ya os digo yo que lo hemos comprobado, hemos hecho investigaciones. Por ejemplo, en una investigación les explicamos las migraciones, hablamos de las migraciones, estudiamos migraciones, les pusimos un ejemplo de lo que podía pasar en el futuro y no utilizaron nada. No utilizaron nada de lo que les habíamos enseñado. Es decir, o les enseñas a utilizar la historia y las ciencias sociales que les has enseñado, pero les tienes que enseñar a proyectarlas en su futuro. Les tienes que enseñar a que eso es útil para analizar lo que está pasando en nuestro mundo. Pero eso es una, ¿cómo os diría yo? Es una competencia que se adquiere cuando se enseña y se aprende. Pero si no lo hacemos, muchos profesores de historia dicen, no, es que la historia por sí misma ya tiene todas las respuestas. Tú enseñas historia y los alumnos no. Tú enseñas historia y los alumnos acumulan un conocimiento que no saben para qué sirve. Otra investigación muy interesante que se hizo hace muchos años y que hemos replicado alguna vez, pero muy poco, y que se debería hacer más. Si tú preguntas a un alumno de secundaria de 16 años, ¿para qué sirven las matemáticas? Te dirá que son lo más aburrido del mundo, pero que son importantísimas. Si le preguntas para qué sirve el lenguaje, lo mismo. Le preguntas para qué sirve el inglés, imprescindible. Pregúntale para qué sirve la historia. Vamos a preguntarles, esto es una pregunta de investigación, preguntarle a los alumnos para qué sirve la historia, a ver qué dicen. Esto es otro problema de los profesores de historia, que es que no sabemos explicar a nuestros alumnos para qué sirve la historia. A veces, porque el problema es que nosotros tampoco no nos hemos planteado la pregunta imprescindible para entrar en un aula. Yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad, antes de entrar en el aula, pregúntate por qué enseñas ciencias sociales y por qué enseñas historia. Cuando tengas una respuesta clara, entra en el aula y explícaselo a tus alumnos. Que sepan por qué es tan importante en este mundo, en un mundo de mentiras, de manipulación, se cuestiona la democracia cada 2 por 3, hay una violencia desatada, en fin, todo lo que se puede comprobar abriendo un diario cada día. Bien, entonces las ciencias sociales son importantísimas, Todo y que ahora la moda son las STEAM. Pero las STEAM no van a arreglar el mundo. ¿Saben ustedes esto de las STEAM? Que seguro que está muy de moda en Argentina también. Matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería, todo junto. Y eso ahora, bueno, si es porque las mujeres, pues hay pocas mujeres que se dediquen a la tecnología, a la ciencia y eso, estoy de acuerdo. Pero no porque van a ser lo que va a solucionar los problemas del mundo, porque los problemas del mundo a veces son muy sociales y son muy históricos y son muy políticos y son muy sociológicos y antropológicos. En cambio, los gobiernos no acostumbran a promocionar este tipo de solución de problemas en las escuelas, digamos. Y entonces entramos en esto que os decía, que hay una corriente que se llama literacidad crítica, o literacidad crítica digital, en la cual pues hemos hecho 3 tesis de momento. Jordi Castellví es uno de los autores de una tesis y que ha escrito mucho sobre este tema de literacidad crítica. Eso nos ha llevado también, por ejemplo, a trabajar con el discurso del odio, que es algo que un poco está también relacionado. Es decir, uno de los problemas que tenemos ahora es que los medios de comunicación
no paran de lanzar discursos del odio, racistas, sexistas, homófobos, o contra los pobres, o contra colectivos que no son de otras razas, de otras etnias, de otras culturas, de otras religiones, etcétera, ¿no? Entonces, llevar eso a la clase es muy interesante. Nosotros lo hemos hecho en investigación, es muy interesante, y ver cómo nuestros jóvenes que lo leen cada día y que participan de esos discursos a favor o en contra, bueno, pues eso es algo que no podemos ignorar, ¿no? Y la otra cosa de que estamos investigando también, como evidentemente como problemas, es el tema de la ciudadanía global, la educación para la ciudadanía global, que no solo quiere decir que todo el mundo mundial es ciudadanía, de todos los países, y que en realidad pues somos formamos todos parte de la humanidad, sino también que esa globalidad abarca la diversidad y la igualdad, ¿no? Género y la convivencia que tenemos en lo local, no solamente en lo global, ¿no? Y esta idea también, que también Joan Pagès insistía mucho y que comenzó toda esta investigación antes decíamos los invisibles, ¿vale? Ahora decimos los invisibilizados, ¿vale? Hace poco se presentó la tesis doctoral de Mariona Masip, que habla de la humanización de la enseñanza de las ciencias sociales, que quiere decir volver a poner a todas las personas en el centro de la enseñanza de las ciencias sociales. Y es una tesis muy interesante. Invisibilizados en la enseñanza de las ciencias sociales ha estado pues unas 3/4 partes de la humanidad. Las mujeres, identidades sexuales que no son las aceptadas socialmente, ancianos. La gente mayor no aparece nunca en los libros, los propios niños tampoco aparecen en la historia, no aparecen. No. Las personas enfermas, las personas o discapacitadas, es decir, las minorías. En la enseñanza de las ciencias sociales, durante años y años, hay 3/4 partes de la humanidad o más que han estado invisibilizadas, que no aparecían. Entonces aquí, pues bueno, hay desde la tesis de Sistina Pinochet, que trabajó por qué los niños y las niñas no aparecen en la enseñanza de las ciencias sociales, una tesis interesantísima. Tesis sobre perspectiva de género también hemos hecho bastantes. Y ahora, bueno, pues estamos también en otros temas de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Vivian Nancuante está a punto de presentar una tesis, la chilena, sobre las mujeres aymara invisibilizadas, ¿no? Doblemente invisibilizadas por la cultura y por ser mujer. Entonces aquí también hay un campo interesantísimo de investigación. Y por último hemos vuelto, para no aburriros más y porque yo creo que también estaría interesante hacer un poco de debate, o si queréis hacer preguntas o que intervengan mis compañeros también, hemos vuelto a un tema que yo había comenzado en los años 90 y que todo el mundo decía, bueno, este tema habría que trabajarlo, que es la educación para el futuro. ¿Vale? La educación para el futuro relacionada con la solución de problemas sociales, ¿no? Es decir, y cuando piensas un problema social, si ese problema hay que resolverlo, es importante pues imaginar futuros alternativos a ese problema, ¿no? Y eso es la educación para el futuro, ¿no? Así en resumidas cuentas, en palabras de Higgs, es pensar, nosotros delante nuestro siempre tenemos más de un futuro, ¿no? Y aunque los críos piensen que la historia está escrita, porque eso, cuando narran cosas del futuro en historia, los chavales siempre piensan que la historia está escrita, son súper deterministas. La culpa no la tienen ellos, ¿no? La culpa la tenemos nosotros, que hablamos todo el día de incertidumbre, de que si el futuro no sé qué y tal, ¿no? Parece que promovemos un poco la pasividad y esta idea de que la historia está escrita, ¿no? Lo cual les da mucha tranquilidad, porque al menos saben hacia
hacia dónde va, ¿no? Higgs dice que hay 3 tipos de futuros: futuros posibles, probables y deseables. Y esto es muy interesante. Y también es muy interesante ligar eso con el tema de la conciencia histórica, porque al final la conciencia histórica es conocer el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Si no, la historia no tiene ningún sentido. O sea, o la historia sirve para construir el futuro, lo otro ya no lo podemos cambiar. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Y los temas de educación para el futuro ligados con la educación democrática, pues aquí también estamos hablando. No sé si podríamos compartir alguno de los dosieres voy a mirar de intentar compartir. A ver, compartir pantalla. De esto. Uy. Creo que... vale, a ver. Vale. Bueno, no me lo está permitiendo. A ver, Antonio. No sé si pasaros el dossier. ¿Alguien tiene, Jordi, tú tienes los dosieres? Sí. A ver si te permite. Es que a mí no me permite compartir porque no sé qué tengo en el... Te pido autorización del Mac, ¿no? Santi, están todos también en la página web. Lo digo porque además de poderlos mostrar, si entran en la página web, también los pueden estar chafardeando. Ahí se está compartiendo. Sí, esperad, que los tengo que buscar ahora, ¿eh? A ver. Vale. Creo que está aquí. Mi film. No sé. ¿Cuál quieres compartir, Santi? No, uno de los que estamos haciendo ahora para que vean los de primaria, sí. Ciclo inicial. El de futuro, por ejemplo. O el de democracia, si lo tienes mejor. ¿Democracia? Sí. A ver. Aquí está. Un momento. Vale. Si lo quieres comentar, yo voy desplazándome, me dices. Sí, ves bajando. Partimos. Esto, la diferencia de con lo que hemos hecho otras veces es que vamos a trabajar en las escuelas con niños desde 6 a 11 años o a 12. Es decir, toda la primaria. Y hemos hecho unos dosieres un poco adaptados a primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Es decir, lo vamos a pasar a niños de 7 años, de 9 años y de 12 años. ¿Vale? Lo cual es un reto porque es un poco más difícil pues, que trabajar con secundaria, ¿no? Para aquí, por ejemplo, fijaros, estamos trabajando con ellos lo que sería el pluralismo o como lo diría yo, diferentes maneras de ver el mismo problema, ¿no? Y entonces les planteamos una situación que es que la clase ha recogido dinero para ayudar a animales abandonados y bueno, aquí hay diversas opciones y hay unos críos que quieren darlo a las granjas estas de animales abandonados, otros quieren ayudar a animales en peligro de extinción, es decir, hay diversas posibilidades y hay mayorías y hay minorías. Y entonces les preguntamos, ¿baja? ¿Vale? Entonces le decimos, por ejemplo, ¿es normal que las personas estén en desacuerdo? Por ejemplo. ¿Y eso qué es? ¿Es un conflicto? ¿Es un desacuerdo? O sea que eso tú lo has vivido, ¿eh? ¿Cómo te sientes cuando alguien no está de acuerdo contigo, cuando alguien está en desacuerdo? Si existe una si existe una minoría de personas que, por ejemplo, 2 o 3 personas que quieren algo y lo quieren con muchas ganas, ¿no? Pero evidentemente ellos no han ganado, no es la opción que ellos han tomado, ¿qué se debería hacer, ¿no? con esta minoría? O sea, ¿cómo se lo tienen que tomar o qué crees que la reacción? Es decir, estamos trabajando cosas de pluralismo, consenso, desacuerdo y evidentemente esto trabajarlo en primaria hemos visto que todavía es mucho más difícil que trabajarlo en educación secundaria.
Esto lo hemos hecho con los 4 temas que estamos trabajando ahora, que es educación para el futuro, ciudadanía global, literacidad crítica y educación democrática. ¿Vale? Vale, para aquí esto de Juan y María. Sube, sube, sube. ¿Veis aquí? Juan y María se han enfadado porque querían ayudar al zoo de la ciudad y nadie más quería. ¿Crees que tienen razón de enfadarse? Ya sé que es una cosa muy obvia, ¿no? Estas cuestiones y tal, pero bueno, yo creo que trabajar el desacuerdo y trabajar la educación democrática en la educación primaria es algo básico, ¿no? Como es básico trabajar las matemáticas en educación primaria. Entonces tenemos que buscar la forma de trabajar la educación democrática en educación primaria y en educación infantil, porque nosotros como profesores de ciencias sociales tenemos que saber qué es lo que hay que enseñar de educación democrática en las primeras edades. Igual que lo sabe el didacta de las matemáticas, nosotros también tenemos que aprender a saberlo. Tenemos que investigar para saber cómo... yo muchas veces les digo a mis alumnos que serán maestros de primaria, si la educación política es importante enseñarla con 6 años, ¿no? Pues cuando entran de maestros, están en sus primeros años de estudios de maestros y me dicen que no, que la educación política no es una cosa que se tenga que enseñar a niños de 6 años. Y entonces yo les defiendo que sí, que la educación política es educación democrática y que no podemos esperar a enseñarlo cuando sean adolescentes, que hay que enseñarlo desde pequeños. Y entonces cambian un poco el chip de esas concepciones que tienen sobre determinadas cosas, ¿no? Bueno, esto es lo último que hemos hecho. Al final siempre hacemos una pregunta abierta. En este caso, lo que preguntamos es ¿qué es la democracia? Entonces, aquí tienen un texto abierto que pueden poner lo que quieran y nos parecía interesante hacer una pregunta abierta. Eso es ciclo inicial, luego para ciclo medio cambiamos algunas preguntas para que escriban más y el ciclo superior igual, pero las preguntas son las mismas, digamos, ¿eh? Las preguntas son las mismas, solo que hay un poco más de espacio para escribir y para expresarse, ¿vale? Y ciclo superior. Entonces de los 4 temas, hemos hecho de cada uno 3 dosieres, ¿eh? Ahora mismo estamos trabajando ya con unos, no sé, Marina que está por aquí, que es la que se encarga me parece que tenemos más de 2000 dosieres ya. Marina. Ahora mismo escaneados y codificados, hoy teníamos 2600, pero están ahí en la mesa para escanear y codificar unos 1300 más. Vale, entonces, porque esta investigación estamos trabajando diversas universidades de España y entonces cada universidad se compromete a trabajarlo en diferentes escuelas y enviarnos los resultados para ir confeccionando un poco esto. Yo le iba a dar no sé si mis compañeros quieren añadir algo a toda esta cosa. Tampoco no me quiero alargar más porque tal vez sea interesante también conocer un poco lo que ustedes hacen o si quieren debatir alguna cosa. ¿Qué te parece, Miguel? Sí, sí. No sé si alguno del Gredix quiere agregar algo más, pero creo que hay varias cuestiones que por ahí podemos ir compartiendo, porque en definitiva, bueno, estamos más o menos, al menos desde el Comahue, en esa línea también, ¿no? Sin tantos recursos como lo que nos están presentando, pero bueno, los podemos copiar y reproducir como hemos hecho en otras investigaciones, lo más bien. No te pienses que tenemos tantos recursos. No te pienses que tenemos tantos recursos. Sí que es verdad que tenemos que llevamos mucho tiempo con investigaciones financiadas, ¿eh? De hecho, hace poco tuvimos la suerte de ganar una investigación de la Unión Europea, que esto fue algo más de dinero, es cierto. También fue muy duro llevar la investigación con el Consejo de Europa, que nos hizo un marcaje bastante estrecho. Pero fue muy interesante y trabajamos los mismos temas, digamos, no para primaria, sino en la formación inicial del profesorado, ¿vale? Y hemos estado trabajando las competencias de cultura democrática. Bajo esos temas que trabajamos, fundamentalmente
el Consejo de Europa hizo una publicación muy interesante que en vez de que ya no la denomina Educación para la Ciudadanía, sino que habla de competencias de cultura democrática. Esas competencias de cultura democrática ha hecho una publicación que también se encuentra en castellano y un poco lo que estuvimos analizando también es si esas competencias de cultura democrática se estaban dando en la formación del profesorado, en los documentos fundamentalmente que hay en las leyes y en todo eso, ¿no? Y bueno, también tuvimos sorpresas porque hay cosas que sí y muchas cosas que no. Y hay un gran déficit también a nivel universitario de competencias de cultura democrática, ¿eh? Me refiero a competencias del tipo, pues igual, que se transforman en valores, en actitudes, etcétera, ¿no? Igualdad, empatía, todo este tipo de comprensión crítica, hay toda una serie de... Es muy curioso, por ejemplo, porque en el documento de competencias de cultura democrática no aparece la acción social, ¿no? Y cuando preguntamos a uno de los que lo elaboró, bueno, esto porque Joan y yo también habíamos participado un poco en el documento, la respuesta fue que como el Consejo de Europa es más amplio, porque entran los países del este, los antiguos países comunistas, esto de la acción social sonaba demasiado revolucionario, ¿no? Y al final se acordó que dentro de las competencias de cultura democrática no habría ni participación, ni acción social, intervención social, eso quedaba al margen, ¿no? Es algo muy interesante pues, cuando se juntan países de muy diverso origen y con historias diferentes, cómo los conceptos se entienden también de una manera diferente. Esto es interesante. No sé si mis compañeros quieren decir algo. Gustavo, Neus, Marina, Jordi. Una pregunta, algo de eso tiene que ver también con el hecho de que al principio de los dossiers marca niño o niño nada más, no hay otras alternativas. Bueno, esto fue una larga discusión. Esto ha sido una larga discusión que al final dejamos en manos de la persona más experta del grupo, somos un grupo muy amplio de 20 y pico profesores, ¿eh? Y la cuestión es que escriben el nombre, ¿eh? Entonces escriben el nombre y luego no sabíamos, no nos pusimos de acuerdo en cuáles eran todas las disyuntivas que tenían que haber. Y al final solo dejamos esta. ¿Fue así, Marina? Sí que hay, cuando se pide por el género, la forma de pedirlo es que dice soy, niño o niña. Entonces, el alumno o la alumna marca uno u otro si quiere o incluso dos si quiere, porque al final el lápiz pues, lo puede usar para marcar los dos. Cuando hacemos el vaciado de los datos, también lo tenemos programado de este modo, que podemos marcar solo una opción o dos opciones. Y de este modo recogíamos si había algún caso de no reconocimiento con ninguno de los dos o de reconocimiento con los dos. Bien. Es que trabajar en primaria es un poco más complejo también. Yo creo que es un poquito más complejo. Todo nos ha costado un poco más. Pensarlo más y esto, por ejemplo, estuvimos discutiéndolo mucho tiempo y al final, bueno, hicimos esta opción un poco más libre. No sé si, yo me parece, Toni, que ya has contado más o menos lo más importante de lo que hemos estado trabajando. Yo solo quería entrar como persona que se ha dedicado, junto con muchas otras, a la línea de investigación de literatura crítica, explicar un poco qué es la línea por la que optamos para trabajar en temas de pensamiento crítico. Porque a diferencia de otras líneas de investigación de pensamiento crítico que lo conciben como una serie de habilidades cognitivas, nosotros entendemos, un poco vinculado también al trabajo con problemas, para la justicia social y tal, pues entendemos que el pensamiento crítico tiene que incorporar o tiene que concebir acción social, justicia social, que es algo que esta perspectiva más cognitivista pues no incorpora. Por lo tanto, hace ya un año un filósofo de la educación me dijo que esto era una concepción amplia de lo que significa el pensamiento crítico y me gustó el concepto. Y nosotros también hemos empezado a introducir las emociones o los valores dentro de esta concepción amplia de lo que sería pensamiento crítico, ¿no? Un poco en la línea
de la literacia crítica, pero no queremos renunciar tampoco, esto lo hablábamos el otro día, Tony, no queremos renunciar tampoco al concepto de pensamiento crítico, que es un concepto muy potente y en todo caso, pues, y es el que entienden los maestros y las maestras, ¿no? Cuando las hablamos en las formaciones, cuando hablamos con ellos y con ellas. Literacia crítica muchas veces no saben qué es, pero pensamiento crítico sí. Entonces sería pensamiento crítico, pero desde esta perspectiva amplia. En esto hay algunas tesis que ya hemos hablado de esto, de Tosar, de Godoy, también Alberto Izquierdo pues trata temas de pensamiento crítico, el discurso del odio, mi propia tesis, y esto ya lo investigamos, bueno, ya llevamos toda una trayectoria, no empieza ahora, pero así más reciente, pues en el proyecto anterior del Ministerio, que lo trabajábamos sobre todo con formación inicial del profesorado de primaria y de secundaria, y con alumnado de secundaria, de educación secundaria. Y ahora, como un reto para este proyecto, ya lo ha contado un poco Tony, pues lo llevamos a primaria, llevamos este tema de los relatos del odio y los contrarrelatos, y también los relatos hegemónicos y los relatos alternativos. Un poco como la idea de construir un relato, de construir un discurso y elaborar un discurso propio, ¿no? Y movilizar nuestras propias ideas, considerando toda la información. Y esto, como decía también, pues para estos 3 niveles de ciclo inicial, ciclo medio y ciclo superior, que es un tipo de investigación que no se hace normalmente, que en primaria ya sabéis que cuesta mucho trabajar, esto es un poco un freno para las investigaciones porque lleva mucho trabajo, es muy complicado, pero que parece que es muy interesante y con todos los dosieres que tenemos, pues tenemos mucho trabajo para analizar y ver qué sale, ¿no? Y ya está, no me enrollo más. Muy bien. Gustavo, no sé si quieres añadir alguna cosa más de los temas de ciudadanía global y estos temas. O del proyecto europeo. Aquí estoy. Aquí estoy. Sí, a ver, la educación para la ciudadanía es una de las líneas, también es una de las líneas de investigación que tiene una larga trayectoria en nuestro grupo. De hecho, una de las investigaciones más importantes va a ser liderada por Antoni Santisteban y Joan Pallés, que va a hacer una investigación de qué saben sobre democracia política y ciudadanía los estudiantes de la enseñanza secundaria. Por lo cual esta investigación por poner un referente, pero se ha trabajado tanto por parte de Joan como por parte de Antoni, investigaciones sobre educación para la ciudadanía. En los últimos años, en el último par de años, tuvimos un proyecto financiado por el Consejo de Europa sobre la incorporación de competencias de cultura democrática a la formación de maestros y maestras en el grado de educación primaria. Hicimos un trabajo comparativo entre lo que sucedía en la Metropolitan Manchester University, el Instituto, la Escuela de Educación del Politécnico de Lisboa y nosotros aquí en la Universidad Autónoma. Y hicimos un proceso de análisis de políticas públicas, identificamos prácticas y recursos que favorecen la incorporación de cultura democrática y bueno, terminamos evidentemente planteando sugerencias en ello. Pero también hay que decir que este fue el último proyecto así grande específico sobre incorporación de competencias de cultura democrática. Nosotros conectamos el planteamiento teórico de las competencias de cultura democrática con los ejes teóricos que están en el proyecto del ministerio, porque entendimos en la fase de diseño del proyecto que si solo nos dedicáramos a mirar lo que proponía el Consejo de Europa con las competencias de cultura democrática, pues iba a ser una mirada muy reduccionista por un lado, muy de verificar qué existía en las políticas públicas o en las prácticas, en los recursos que se utilizaban en la universidad, y que lo que nos interesaba era intentar ampliar las miradas, en este caso desde los 4 ejes teóricos que son los cuales estamos investigando en el proyecto del ministerio, pero también en otras acciones. Los 4 ejes teóricos pues eran imaginar, valorar, y ahora me estoy liando, si me ayudan a recordar los otros 2, imaginar, valorar, interpretar y me falta y actuar. Y actuar.
y actuar. Perfecto. Estos 4 ejes teóricos que también forman parte del proyecto del ministerio del cual ha hablado Antonio hace un instante, los utilizamos para ampliar la perspectiva que en el proyecto de investigación. Creo que eso también un poco va mostrando cómo al pensar por grandes categorías teóricas, esto también nos sirve como para construir marcos de referencia teóricos y metodológicos para desarrollar para adelante nuestros proyectos de investigación. Últimamente explorando también nuevos marcos teóricos alrededor de la teoría de la ciudadanía, pues hemos estado muy cercanos a los planteamientos, en algunas tesis doctorales, incluso algunas publicaciones muy cercanos a los planteamientos de las teorías agonistas de la democracia, la política y la ciudadanía, muy en la línea de Chantal Mouffe y Ernest Laclau, Ernest Laclau argentino. Seguro que todos lo habrán leído, habrán escuchado a Ernest Laclau y a Chantal Mouffe. Estamos ampliando también, evidentemente, nuestros marcos de referencia, en este caso marcos teóricos para ver cómo entendemos la educación para la ciudadanía en términos de propuestas de teoría política, de filosofía política. Y esto también de una otra forma nos va acercando también en esa misma expansión y desarrollo de los marcos teóricos, nos va aproximando a formas diferentes de entender la educación para la ciudadanía, la educación política, e incluso nos permite conectarlo un poco con algunas teorías decoloniales, como por ejemplo las que desarrolló Mariona y trabajó Mariona Massip en su tesis doctoral, pero que de una u otra forma también se vienen desarrollando en otras tesis doctorales, como por ejemplo la de Alexis Sangüesa en Chile, por poner un ejemplo, y otros trabajos. Por lo tanto, digamos que nuestras búsquedas y nuestros desarrollos en el campo de la línea de investigación y educación para la ciudadanía por ahí. Pasamos y siempre se ha asociado, y esto lo sabemos todos perfectamente, que se ha asociado al concepto de ciudadanía, asociado al concepto de Estado-Nación, porque cuando pensamos en entidades supranacionales como la Unión Europea, pues esa figura que sigue manteniéndose, evidentemente, pues implica también esas miradas supranacionales y evidentemente hacia el concepto de ciudadanía global y educación para la ciudadanía global. Por eso seguramente habrán visto que gran parte de nuestras últimas publicaciones, tanto en handbooks como en libros, desarrollamos y trabajamos alrededor de la ciudadanía global, que sé que Antonio ya ha mencionado algunos aspectos, ha hecho referencia en otros momentos. No sé, Santi, si me estoy dejando algo por fuera. No. Marina, bien, que estuvo bien, en la porque o sea, de lo que dice Gustavo, fijaros, esto de investigar en educación es una crisis constante, ¿no? Y es una replantearse. Por ejemplo, lo que ha pasado a nivel también mundial es que se ha replanteado el concepto de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, en Europa, a partir de la crisis de los refugiados y refugiadas sirios, de la guerra de Siria, claro, la cuestión es quién es y quién no es ciudadanía, ¿no? Y fijaros que entonces el concepto de ciudadanía, educación para la ciudadanía, comienza a moverse, ¿no? Entonces aparece este concepto de ciudadanía global y aparecen otros conceptos. Incluso el concepto de democracia, estos autores que decía Gustavo plantean lo que es la democracia radical, ¿no? Que no es menos democracia, sino que es más democracia para solucionar. Y se replantea pues, conceptos como consenso, como acuerdo, Y es muy interesante esto porque esto también te abre nuevas líneas de investigación en la propia educación, ¿eh? Y una cosa muy curiosa es que es la propia educación a veces la que hace replantearse estos conceptos, ¿no? Porque la ciudadanía no es una cuestión de papeles, a nuestro entender o en nuestra línea. La ciudadanía es una cuestión moral. Por lo tanto, todos son ciudadanos y ciudadanas, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? Porque es un concepto que se puede definir moralmente, pero no lo puedes definir simplemente porque tengas un papel o no tengas un papel, ¿no? Y entonces ya no tienes derechos, no tienes... Esto es toda una cosa muy interesante que llevada a la investigación nos está haciendo replantearse muchísimas cosas, ¿no? El propio concepto de humanismo, pues que hay mucha gente que habla del humanismo como una cosa anticuada y de la edad moderna y del colonialismo y tal. Bueno, en la tesis de Mariona se explica muy bien cómo existe un humanismo mucho más radical, mucho más crítico, que defiende mucha gente, entre ellos
uno de los autores más críticos, que es Wayne Ross, ¿no? Él defiende un humanismo crítico. ¿Y cómo vamos a dejar abandonado el humanismo, ¿no? Porque haya representado cosas que seguramente no nos gustan, ¿no? Pero hay que replantear los conceptos, y esto en investigación es importante también, replantearse conceptos que a lo mejor damos por supuestos y que utilizamos de una manera frecuente, pero que van cambiando de significado, y está bien eso, que está bien que cambien y que nos replanteemos cosas en ese sentido, ¿no? También la investigación tiene que servir para eso. Pero bueno, también es verdad que estamos siempre como en una especie de tierras movedizas, esto también es verdad. Muchas veces no estamos replanteando tantas cosas que bueno. No sé si hay más cosas. Bien, hay como al ritmo de lo que va aconteciendo también en lo que pasa en las escuelas, ¿no? Nosotros en el Comahue, el grupo Comahue comenzó el año pasado con un nuevo proyecto de investigación en el que nos metimos en un tema vinculado a los problemas sociales y al abordaje interdisciplinar de los problemas sociales de la escuela secundaria. Y va más o menos de la mano en términos de la preocupación de lo que significan las reformas educativas en la región, tanto en Neuquén como en Río Negro, y que tienen que ver fundamentalmente con ¿cómo diría? Un nuevo formato de escuela, ¿sí? Una nueva escuela, una escuela que construye sus currículum desde perspectivas interdisciplinares, donde no desaparece la disciplina en estricto rigor, pero tiene una carga horaria mucho más reducida y talleres y espacios de trabajo interdisciplinar muy interesantes en cada una de las áreas de conocimiento. Aparecen disciplinas que antes no figuraban en el currículum, como filosofía, antropología, economía, política, sumamente interesante para poder empezar a pensar en estos otros modos de pensar el conocimiento social, el contenido escolar, y el desafío de trabajar interdisciplinarmente. En el grupo Comahue justamente al son de esto nos fuimos como planteando el desafío también de encontrarnos interdisciplinarmente. El equipo está formado por profesores, estudiantes, graduados de filosofía, de geografía, de historia. Así que estamos ahí aprendiendo a trabajar interdisciplinarmente también en el espacio de la investigación. Lo que hemos realizado durante el primer año, porque incluso para el caso de Argentina en particular y de la región mucho más, una investigación de este tipo es bastante novedosa, por lo tanto es una investigación exploratoria que nos está dando algunas primeras visiones acerca de lo que pasa en las escuelas, no solamente en aquellas donde ya hay cierta experiencia de trabajo interdisciplinar, ya sea a partir de algunos proyectos curriculares institucionales, sino a partir de lo que esta nueva escuela, tanto en Río Negro como en Neuquén, está desafiando, ¿no? Y el año pasado trabajamos en el marco de la pandemia, un cuestionario online que nos ofreció ciertos datos para poder avanzar en este año ya de la presencialidad, en el que estamos haciendo entrevistas en profundidad, a nivel individual y también grupal. Estamos entrando a las aulas para observar el tratamiento de algunos temas que se enseñan, y en la última reunión que tuvimos hemos analizado el material, el dossier que ustedes han realizado sobre migraciones, sobre refugiados. Entonces, con la idea de empezar ya a construir un material que nos permita trabajar algunas cuestiones que estamos como negociando con el profesorado con el que estamos trabajando en las escuelas, ¿no? Nuestra idea es poder construir esos dispositivos que nos ofrezcan información y datos para luego analizar y seguir profundizando en la investigación, colaborativamente. Es decir, nosotros lo que estamos ahora en la instancia de poder
pensar luego de las vacaciones aquí en agosto, qué instrumento podemos construir sobre la base de aquellas propuestas ya pensadas por el profesor o por el área en términos de los contenidos o de los temas que tienen pensado desarrollar. Entonces, la idea es ahí compartir un poco la idea de utilizar un dispositivo común para todas las escuelas con las que estamos trabajando. Este año solo 4, 2 de Río Negro y 2 de Neuquén, con la idea de trabajar con otras el próximo año, y tomar como referencia este dispositivo, que nos parece sumamente interesante. De hecho, está claro que a ustedes les ha dado mucho resultado para obtener datos, información y poder analizar y seguir continuando con algunas investigaciones o la tienen como en marcha. Así que bueno, ese era fundamentalmente... Lo que decías de la interdisciplinaridad, una de las características de trabajar a partir de problemas sociales es esa. Es que lo importante no son las asignaturas, lo importante es resolver los problemas. Exacto. Por lo tanto, la pregunta es qué aporta cada una de las disciplinas a la resolución de problemas sociales. Esta es la gran pregunta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay mucha gente que defiende pues, una enseñanza de la historia y de sus métodos, y yo no estoy en contra de eso. Por ejemplo, a nosotros como grupo mucha gente nos critica eso. Y bueno, es que habéis abandonado el estudio de la historia. No, no lo hemos abandonado. Porque si tú te planteas un problema social, por ejemplo, el de los refugiados, eso tiene un contenido histórico y tiene una explicación histórica. Es que la historia tiene que entrar ahí a explicar con sus métodos, etc. Eso es lo que a veces no se entiende. Pero lo importante no es la asignatura, no es la disciplina. Lo importante son los problemas sociales. Esto es lo que cambia también un poco el punto de mira de este tipo de trabajo. Por lo tanto, Claro. Trabajar con problemas sociales es una perspectiva interdisciplinar por ella misma. Sí. De hecho, bueno, eso lo entendemos a partir también de tu texto sobre los problemas sociales. Y también acá en Argentina es muy particular, ¿no? Hay una lógica como muy disciplinar, incluso en el campo de la didáctica, para poder pensar las investigaciones. Entonces, en el grupo Comau hace un buen tiempo que venimos como corriéndonos de las lógicas disciplinares para poder pensar un poco más holísticamente en el campo de las ciencias sociales y poder ampliar la mirada de lo que podrían aportar las investigaciones para mejorar la práctica, ¿no? Y uno de los desafíos, claro, es ese. Nosotros sostenemos en algún principio desde la construcción teórica del objeto es que uno vuelve a la disciplina con otras preguntas en relación al problema, ¿no? No va la disciplina a buscar las respuestas ya construidas, sino que lo que vos decías, ¿qué aporta cada una de las disciplinas para poder comprender y resolver epistemológica y cognitivamente ese problema que es objeto de... Claro. Es todo un desafío, porque acá nos encontramos incluso en lugares de mucha disputa y tensión en las investigaciones en didáctica, porque hay, como ya reconocemos, grupos o equipos de investigación que son muy disciplinar, y está bien que lo sean, pero bueno, esto para nosotros significa instalar en algún punto una mirada más interdisciplinar sobre lo que consideramos la educación hoy necesita, y fundamentalmente en nuestra región, sobre la nueva escuela que tenemos. Si no hacemos investigación situada, digamos, no podemos pensar mucho en qué aportamos desde las investigaciones situadas. Claro. Hay algunos autores dicen que cuando las propuestas son muy disciplinares acostumbran a ser muy clásicas. Esto, por ejemplo, lo dice Ronald Evans, que es uno de los mejores teóricos sobre problemas sociales. Él dice que él no está en contra, precisamente. Él es historiador y él investigó primero mucho didáctica de la historia, pero él dice que cuando las propuestas quieren ceñirse tanto a la disciplina acaban siendo muy clásicas, y que las propuestas más innovadoras acostumbran a ser más interdisciplinares. Pero eso no quiere decir que abandones la disciplina o que esa disciplina no deba profundizarse. De hecho, se puede plantear, igual que antes os ponía el ejemplo, ¿no? Se puede plantear un problema histórico, propiamente histórico, como es este que antes os decía, que es un problema situado en el 1939. Y el problema no se puede resolver desde ahora. O sea, hay que ir a las fuentes, y entonces
Eso también es lícito y está muy bien, ¿no? Todo lo que han desarrollado, por ejemplo, los ingleses en los talleres de historia, pues eso es muy bueno. Esos son problemas muy interesantes de historia que se pueden seguir planteando, pero resulta que nosotros tenemos una serie de problemas sociales en la actualidad, ¿no? Es aquel libro que hicimos en aquellas jornadas, que creo que tú también participaste, que es aquel libro que decía ¿qué está pasando en el mundo y qué estamos enseñando? Es decir, qué absurdo es que los profesores de ciencias sociales, el mundo estén pasando cosas. Y mira, el otro día yo tenía una formación y había un montón de profesores de un tipo de escuela, ¿eh? No voy a decir cuál, pero muchas, ¿eh? De un tipo de escuela, y habían todos los profesores de Cataluña y tal. En un momento determinado que me preguntaban cosas de esas, entonces yo pregunté, yo quiero haceros una pregunta, ¿quién está trabajando la guerra? Pues no estaban trabajando la guerra de Ucrania con Rusia. O sea, una cosa, ¿cómo que eso no se liga? ¿Cómo eso no se relaciona con los problemas del siglo XX? ¿Acaso eso no tiene relación con la perestroika, con la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo que eso no se habla en las aulas, ¿no? Y te quedas sorprendido de que muchas veces problemas actuales de una trascendencia tremenda, porque eso está teniendo trascendencia en los precios. O sea, a nosotros vale 10 veces más, la gasolina, no, supongo que Argentina también, no sé si ha visto afectada, pero nosotros llenar el depósito ahora vale el doble que antes de la guerra. O sea, nos está afectando en un montón de cosas y luego lo que está suponiendo una nueva guerra en Europa. Bueno, pues hay profesores de ciencias sociales y de historia que no hablan de la guerra en clase. A mí me parece un error, porque eso es lo que está pasando en el mundo y es algo que nosotros deberíamos dar respuestas a tantas incógnitas que tienen los alumnos cuando llegan a clase, porque los alumnos ven la televisión, oyen hablar de la guerra y su profesor de ciencias sociales no le da respuestas a algo que puede cambiar nuestras vidas totalmente. Es que puede cambiar nuestras vidas totalmente, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que lo está trabajando, ¿no? Nosotros precisamente estamos trabajando con un profesor, bueno, con un instituto que está trabajando la guerra con el método aquel que Joan siempre ponía de ejemplo y que nunca hicimos, de Simians de Molins, que es el método retrospectivo. Exacto, comenzando por el presente y yendo hacia atrás, ¿no? Pues estamos trabajando con un instituto que está haciendo un proyecto precioso con la guerra, intentando ver de dónde viene eso, ¿no? De dónde vienen todos esos enfrentamientos, etcétera. Y está haciendo el método invertido y, bueno, está haciendo un trabajo precioso sobre eso. Es decir, que hay gente que está trabajando, ¿no? Pero luego hay una mayoría de profesores de ciencias sociales que es esa pregunta que nosotros hacíamos, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Y qué estamos enseñando? Porque claro, el mundo hay una guerra y nosotros estamos enseñando que el Paleolítico, la Revolución Francesa, la guerra de independencia, mientras el mundo está inmerso en una guerra que está afectando la economía, las relaciones internacionales, la política, en fin, tantas cosas, ¿no? Y bueno, pues es una cosa en cuanto a problemas que deberíamos plantearnos, ¿no? De muchas veces no podemos estar en clase como si eso fuera una cosa neutral, amorfa, que de espaldas a lo que pasa detrás de, como yo digo a mis alumnos, hombre, abrir la ventana. Y cuando abráis la ventana veréis si veréis problemas. Pero claro, no cerrar la ventana y estar metido en clase como si el mundo fuera algo que está ahí fuera, pero que no tiene nada que ver con la escuela, ¿no? Es algo terrible, es algo terrible. Sí. Que los alumnos piensen que lo que se hace en la escuela no tiene nada que ver con el mundo es el peor fracaso de la educación que puede haber. Esto deberíamos plantearlo, ¿no? Que también tiene que ver con eso, ¿no? Cuando les preguntan ¿de qué sirve la historia? Y, bueno, para jugar al Trivial Pursuit debe servir. O para contestar las preguntas de los concursos de televisión. Claro, tal cual. A la que siempre le erramos, por supuesto. A la que siempre erramos. En fin, eso yo creo que es algo que tenemos que replantearnos, tienen que cambiar cosas en este... Y no es fácil cambiar las cosas, ni es fácil trabajar a partir de problemas y estas cosas. Significa
pues pensar material, pensar actividades, pensar debates, pensar problemas. Desarrollar el pensamiento crítico tampoco es fácil. La víctima eres tú como profesor. Sí. Yo les insisto mucho con esto del pensamiento crítico, es muy curioso. Y entonces siempre se empiezan a quejar, ¿no? Vamos a cambiar el examen, vamos tal. Y siempre les pregunto, ¿pero por qué os metéis tanto conmigo y por qué usáis tanto el pensamiento crítico conmigo y con los otros profesores? Lo hacéis y dicen, no, porque los otros no nos dejan. Bueno, pues vale. Es decir, el que defiende el pensamiento crítico tiene que tener claro que la primera víctima es acostumbrarte a recibir eso, ¿no? A debatir y a un pensamiento más dialógico, ¿no? A construir hablando con los demás. Y eso es más difícil, ¿eh? Para un profesor es un poco más complicado. Yo acá en general compartimos la idea en el grupo Comahue de que si bien estos diseños curriculares, por ejemplo, están desafiando un trabajo interdisciplinar, lo que implica otros modos de pensar, ¿no? Porque el primer punto está ahí en el desafío de cómo nos pensamos interdisciplinarmente en la escuela, y esto ha generado enfrentamientos, choque, malestar, porque se ponen en evidencia un montón de cuestiones, ¿no? Desde lo que va desde las lógicas personales hasta las ideológicas de cómo poder pensar en la elaboración, construcción de un problema. Pero, sin embargo, me parece que la clave está ahí, en algo que ustedes hacen muy bien, y que es la elaboración, por ejemplo, de material, y dejarlo en las escuelas, porque justamente lo que falta, a mi entender, es la construcción de un contenido interdisciplinar, ¿no? Como para no alejarse del currículum, pero sí para poder pensar el currículum desde otro lugar o de otra manera. Y también hay que contar con los profesores. No, seguro, claro. Hay Por que eso nosotros incorporarlos. No se puede ir a la escuela como si fuera un laboratorio. Sí. Eso es algo que nosotros nos planteamos muchas veces. Lo hacen mucho los pedagogos y los psicólogos. A veces van a la escuela como si fuera un laboratorio de experimentación. Eso no es así. Los profesores tienen que participar de la investigación a un nivel de igual a igual, porque si no es muy difícil y se convierte en una cosa muy artificial. Si nosotros tenemos siempre en los grupos, pues tenemos gente que está trabajando en la escuela o en los institutos y que forma parte del equipo, porque además te ayuda a tener Algunos de nosotros hemos sido maestros y profesores, pero los que están en las aulas te dan una visión de las cosas mucho más realista y son los que te ayudan y te sitúan en la realidad. Yo creo que esto también es muy importante. Sí, de hecho, acá siempre hemos construido los dispositivos que le denominamos con los profes, ¿no? Siempre en términos colaborativos y sumándonos a lo que podemos aportar sobre lo que ellos tienen más o menos pensado en el desarrollo de sus programaciones. Y bueno, y es el desafío, porque acá pensar en los problemas sociales, más allá de los apellidos, todavía no le ponemos, es un desafío porque nos está corriendo desde esas lógicas disciplinares. Bueno, pero vosotros habéis escrito mucho sobre eso y habéis publicado muchas cosas, ¿no? Sí. Una cosa es lo del posgrado, ¿no? Claro. Los productos de los posgrados, y esto se han hecho muchas cosas. El punto es que eso todavía no cala en la práctica. Claro, o al menos no en términos generales como quisiéramos. No hay un impacto tan deseable, digamos. Esperemos que en algún momento sí esto pueda constituirse en una práctica y en un modo de pensar la enseñanza, ¿sí? Bueno, pues esto yo creo que es común a todos los sitios. O sea, cuando se hacen cosas... el otro día les decía a un grupo de profesores de ciencias sociales que están en una profesión de riesgo. Porque, claro, empezamos a hablar del adoctrinamiento, acusaciones ideológicas, etcétera, etcétera, cosa que no nos pasa, que solo nos pasa a nosotros. O sea, cualquier gobierno, el currículum de matemáticas ni se lo mira, ni el de lengua ni el de inglés. Ahora, el currículum de historia
al presidente del gobierno, al ministro, al director general, todo el mundo revisa el currículum de historia, el currículum de geografía, el currículum, porque estamos jugando, estamos trabajando siempre con un contenido problemático de por sí, un currículum problemático de por sí, ¿no? Y bueno, en todos los países se está produciendo un fenómeno, y es que los profesores de ciencias sociales nos están acusando de 1000 cosas, ¿no? De hecho, hay un movimiento, aparte de otros que ya se conocen, ¿no? Y que tú conoces muy bien, por ejemplo, las escuelas sin partido de Brasil, ¿no? Que allí no puedes tocar ningún tema controvertido porque se te echan encima esas asociaciones de padres, tampoco entran ni en mates, ni en lengua, no, solo en ciencias sociales. Bueno, pues en Estados Unidos ahora hay una asociación fuertísima de padres que dice que hay que poner el acento en lenguaje y matemáticas. Y dicen exactamente, y hay que dejarse del rollo social. Así, que se olvide el rollo social, y el rollo social es esto, ¿no? Tú imagínate, con la tradición que hay en Estados Unidos de estudios sociales críticos, problemas sociales relevantes, controversial issues, los temas controvertidos, con la tradición que hay y con lo que se ha trabajado, y en cambio ha salido, fruto de todo este movimiento neofascista yanqui, pues un movimiento de padres potentísimo que dice que nos dejemos del rollo social. ¿No? Es prácticamente pedirnos que desaparezcamos los profesores de ciencias sociales y que la gente haga lenguaje y matemáticas, que es lo importante. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque es una lucha contra, esto es producto del neocapitalismo y el de pensar que la gente no tiene que tener pensamiento crítico, esto es muy importante, que la gente no piense por sí misma, que la gente no proteste, que la gente no se queje, que la gente no tenga criterio. Esta es la idea. Y esta es la situación, la investigación que dice que el 80% de las personas no distingue la verdad de la mentira, bueno, pues es una consecuencia de políticas educativas que impiden, pues, determinadas cosas. Esto es, o sea que nos encontramos en una situación delicada, ¿no? El otro día exageré un poco, porque eran alumnos de profesores de ciencias sociales de Consuelo en Jaén, y les decía eso, están ustedes en una profesión de riesgo, para que fueran conscientes de que esto no es fácil, pero bueno, también es muy divertido debatir en clase, ¿no? Tenemos la fortuna de que nosotros podemos hablar de la guerra, podemos hablar de cosas que están pasando, que son muy importantes, y podemos plantear debates y podemos hacer que la gente piense. También hay algún autor que dice que tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Eso lo dice Evan, ¿no? Dice, bueno, sí que es difícil, pero la responsabilidad es nuestra. Nosotros hemos elegido ser profesores de ciencias sociales y tenemos una responsabilidad que no podemos evadir. La puede evadir el de matemáticas, que le dicen, no, tú también tienes que enseñar, tienes que hacer educación democrática, ¿no? Y el de mates dice, sí, yo ya soy muy democrático y tal, pero nadie le va a exigir. Pero nosotros sí que tenemos una responsabilidad directa con los problemas sociales. Y hemos elegido una profesión que tenemos que dar el callo. O sea, nosotros tenemos... Y los temas de pensamiento crítico, igual, que ahora se habla muchísimo otra vez de pensamiento crítico. Todos enseñan pensamiento crítico, resulta ahora, hasta los de mates y los de... todo el mundo. Pero quien tiene la responsabilidad de formar el pensamiento crítico en problemas sociales somos nosotros. Y eso es una responsabilidad que no podemos eludir. Y ya está, es así. Sí, es así. Los dejo a los compañeros. La palabra, Miguel. Sí, Anita. Sí. Bien, alrededor de este tema estuvimos trabajando con Verónica, y bueno, me gustaría que Vero comentara el trabajo que hizo con esta experiencia, con la temática de cómo entrar la política en la escuela sin que sea cuestionada o pensando que se está adoctrinando. Así que, Berito, sintéticamente, si podés comentar el trabajo. Bueno, me van a escuchar por un lado y me van a ver por otro, porque me anda el audio de un dispositivo y el video del otro. Básicamente esto que estabas planteando, Anthony, nosotros lo vemos acá en algunos movimientos de padres que se oponen a la educación sexual integral, por ejemplo, y que dicen, con mi hijo no te metas,
bueno, estas cuestiones, además de el año pasado también se reprodujo un video por los medios de comunicación en donde un docente debatía con un alumno eufóricamente cuestiones políticos, pero políticos partidarias. Entonces se puso el foco en esto de que la docente adoctrinaba. Entonces, bueno, esto nos hizo replantearnos cómo educar ciudadanía en momentos en que somos muy cuestionados los docentes de sociales. Tomamos algunos textos tuyos y de Jean Piaget, y bueno, en donde nos advertían esto de que sí hay conflictos, pero bueno, hay que meterse en el conflicto, no hay que hacerse a un lado, y bueno, a partir de allí generamos un proyecto de ciudadanía en una escuela secundaria, en donde, bueno, el año pasado aquí se elegían diputados y senadores, y las alumnas básicamente no querían ir a votar, porque no les interesaba, porque no sabía quiénes se presentaban. Entonces ellas mismas hicieron una investigación sobre los candidatos a través de las redes sociales, qué decían ellos mismos de ellos y qué decían los otros de ellos, y a partir de lo que cada grupo expuso, bueno, todas votaron y pudimos hacer un instrumento, una especie de encuesta. Bueno, y la mayoría sostuvo que pudo votar a conciencia por la información que habían obtenido sus propias pares. Y bueno, habíamos hecho también todo un trabajo para replantear lo que era la política, porque consideraban que la política era lo mismo que hablar de partidos políticos, y por lo tanto la política no debía entrar al aula, ni el docente tampoco podía expresar sus ideas políticas, con lo cual hubo que reeducarnos sobre lo que significaba la política, porque la verdad que lo que decían las alumnas, porque era un colegio femenino, tenía que ver con cuestiones que pensaban las familias, con los conocimientos previos que ellas tenían. Entonces a partir de ahí se comenzó a trabajar mucho sobre esto, sobre el concepto de política, eso de decir, que decías recién vos, de redefinir conceptos, volverlos a poner en el tapete y ver qué podemos hacer con esos conceptos, y cuál es el conocimiento vulgar acerca de ellos, y cuál es el conocimiento que emanan de las nuevas investigaciones sociales, con lo cual hubo un cambio de visión sobre el plantear las ideas dentro del aula, el respetar el libre pensamiento, y el darle permiso al docente para que también pueda plantear cuáles eran sus ideas sin sentir que las estaban adoctrinando. Así que, bueno, ha sido un trabajo, la verdad, satisfactorio, que nos permitió ver cuál era el estado de la cuestión, pero también ver que se podían, digamos, cambiar algunos pensamientos si nos poníamos a trabajar a partir de las problemáticas que iban surgiendo. Oh, me parece un trabajo magnífico, fantástico. ¿Lo habéis publicado esto? Sí, está para publicar. Pues sería interesante poderlo en la revista leer, Reseña, en el próximo número de la revista Reseña. Ya. Yo creo que hay en el fondo una cuestión que yo siempre explico, y a veces la gente se pone muy nerviosa cuando explico esto, y en algunos foros me dicen que no tengo razón, pero es que los profesores de ciencias sociales no podemos ser neutrales. Es que no sé quién se ha inventado esto. Esta idea de la neutralidad, si yo puedo ser neutral, si yo tengo que enseñar los derechos humanos y tengo que hacer de educación democrática, etc. Si mi horizonte es para poder estar de acuerdo, para poder trabajar con todas las culturas y religiones, si mi horizonte son los derechos humanos, yo no tengo que ser neutral, yo tengo que ser radicalmente activo, ¿no? ¿Cómo voy a ser neutral ante la libertad, la igualdad, la participación, los derechos, ¿no?, de las personas? Yo no sé cómo puedo ser neutral cuando explique la Guerra Civil Española, no sé cómo ser neutral.
¿Qué tengo? ¿Que no me tengo que poner en ningún bando? ¿No? Fue un golpe de Estado de los militares. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo soy neutral? Entonces, es muy divertido esto de la neutralidad, porque todos los que defienden la neutralidad normalmente es porque tienen una opción muy clara ideológica, ¿no? Y siempre es es muy curioso, ¿no? Esto lo discutía una vez con Ross y él pensaba lo mismo. Wayne Ross, este hombre de Vancouver, que es la persona más citada del mundo en estudios sociales críticos. Y él decía eso. Él también estaba de acuerdo, que es que no, en ciencias sociales, ¿cómo ante los problemas sociales puede ser neutral? Pues sobre todo, hombre, siempre teniendo como horizonte los derechos humanos. O sea, ahí nos encontramos todos. Bueno, pues si yo mi horizonte son los derechos humanos y ahí nos encontramos todos, ¿cómo voy a ser neutral ante los problemas sociales, ¿no? O ante determinados hechos históricos? Tengo que defender los derechos humanos radicalmente. No. Entonces esto es una idea muchas veces que lleva mucho a la confusión, ¿no? Y cuando dicen, no, es que estás adoctrinando porque, bueno, esto es una acusación muy fácil de hacer, nada más comiences a hablar de un problema social. Claro, bueno, es que tú estás tratando un tema controvertido, ¿sí? Pero si no hablo de temas controvertidos, no hablo de problemas sociales, no hablo de cuestiones de qué hablo, ¿no? Hablo de los montes, los ríos, el curso bajo, el curso medio, el curso de los meandros y los deltas, debo hablar. Las capitales de los países, los hechos históricos del pasado, no sé, la línea del tiempo, la periodización. Puedo hablar de la cronología, pero no de la periodización, porque la periodización ya es ideológica. Es muy curioso esto, ¿no? Y Ross, que es muy radical, dice que tenemos que educar una ciudadanía peligrosa, ¿no? A mí el concepto no me gusta, pero podéis leer a Ross porque es muy divertido y es muy interesante lo que él dice, ¿no? Dice, al final deberíamos educar una ciudadanía peligrosa, porque al final, como siempre te llaman lo que haces, siempre van a decir que es peligroso, pues al final eduquemos. Él pone un ejemplo, ahí en la revista Enseñanza de las Ciencias Sociales vais a encontrar un artículo de Ross y Bison, que es un artículo interesantísimo, que él explica todo un fenómeno de adoctrinamiento que sucedió en el sur de Estados Unidos y lo pone como ejemplo. Y él dice, había una escuela magnet, o sea, unas escuelas muy buenas, en una zona donde había muchos mexicanos. Y entonces dice, esa escuela lo que quería hacer es poner ejemplos de personajes mexicanos que vivían en Estados Unidos y que habían hecho cosas importantes. Bueno, fueron acusados de adoctrinamiento los profesores. Fueron acusados de adoctrinamiento. Prohibieron el listado de mexicanos en Estados Unidos. Hicieron revertir el listado y entonces el listado se convirtió en un listado de estadounidenses. O sea, y leer eso porque es muy interesante ver cómo es algo que no está sucediendo en un país, ¿no? Es algo común a muchísimos países este tema. Y por eso decía yo que estamos en una situación muy similar. En Cataluña no podemos hablar de todo lo que ha pasado con la independencia, no podemos hablar en las escuelas porque nos denuncian los padres. Siempre, bueno, con uno que te denuncie ya tienes suficiente para que te amargue la vida, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar de un fenómeno que está en la calle, que se habla en todos sitios, pero en las escuelas no se puede, ni que lo intentes hacer desde una perspectiva de ver de lo que ha pasado y lo que opinan los que sean, ¿no? Yo no soy independentista, pero puedo entender todas las partes, puedo entender lo que está pasando, ¿no? Y no se puede hablar, por ejemplo. Es decir, es algo que está pasando en muchos sitios del mundo y yo creo que esto va en contra de la formación del pensamiento crítico, va en contra de unos estudios sociales. Yo siempre he defendido que la enseñanza de las ciencias sociales es un instrumento de transformación social. Es el único instrumento que a través de la educación puede producir transformación social. Pero es imposible si no nos dejan trabajar, si nos prohíben hablar de determinados temas que son los temas vivos.
y no nos dejan que hagamos que los alumnos aprendan a pensar, ¿no? Esto siempre lo decía Joan, dice, si al final lo único que tenemos que hacer nosotros es que los alumnos aprendan a pensar, ya está, y luego ya pensarán lo que les dé la gana. Yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, para que veáis también una manera de trabajar, ¿no? Que yo siempre les digo que es que no quiero que piensen como yo. Yo es que no tengo ninguna intención de adoctrinarlos, porque es que me da igual lo que piensen mis alumnos. Hombre, preferiría que fueran personas que los derechos humanos fueran, pero eso sí que es o sea, eso sí que es suspendido, si los derechos humanos no los respetan, por supuesto. Pero luego no tengo interés. Mi interés no es adoctrinarlos. Ahora, si ellos me preguntan qué pienso de las cosas, yo se lo digo, lo que pienso de las cosas. Mis alumnos universitarios, ¿no? Que son jóvenes de 20 años, tampoco son... Ahora, yo no tengo interés de que ellos piensen como yo, al revés. A mí me divierte mucho que piensen cosas diferentes a la mía. Y debatir con ellos y discutir con ellos, eso me parece estupendo. Pero esto es una cultura que tenemos que aprender. Hay muchos profesores que se enfadan cuando los alumnos llevan la contraria. Esto no puede ser. Si lo más importante es el debate, lo más importante es lo que Ross llama, Ross dice que el pensamiento crítico tiene que ser dialógico. O sea, el pensamiento crítico tiene que construirse en el debate, en el diálogo, en el contraste de ideas, etc. Y esta es la cultura que no acabamos de... Pero claro, eso no lo podemos hacer si no hablamos de cosas de verdad controvertidas. Ahora, si hablamos de las montañas y de la vegetación, ahí que vamos a debatir, ¿no? Yo tenía un profesor que nos hacía debatir. Mira, tú defiendes el limón y tú la naranja. Sí, yo me enrollaba mucho, me enseñó a debatir, pero debatíamos una cosa absurda, ¿no? Yo decía, no, el limón es mejor para el pescado, y el otro decía, pero la naranja, pues... Eso es lo que debatíamos en mi escuela, en la escuela de la dictadura. Nunca debatimos ni hablamos nunca de problemas sociales, de cosas, ¿no? Hablábamos de cosas absurdas y que no eran nunca un problema socialmente, ¿no? Y ya os digo, siempre me acuerdo de esto, un debate que hicimos sobre el limón y la naranja, que era mejor en la mesa. Imaginad, ¿no? Entonces... Sí, puedo aportar una cosita en relación justamente a este tema y cómo en las instituciones van variando las políticas. Hace 2 o 3 años, en una escuela universitaria de San Miguel de Tucumán, se organizó un acto relativo a la conmemoración del 24 de marzo, el golpe de Estado, la dictadura y el terrorismo de Estado. Lo había organizado una profesora que conozco y que tiene una postura muy clara acerca de la defensa de los derechos humanos y que debe trabajarse en las aulas la dictadura y el terrorismo de Estado. El problema es que la institución o su director, no sé cómo plantearlo, estaba en desacuerdo y los padres presentaron una nota firmada por muchos padres en contra de esta profesora. Bueno, la cuestión fue bastante debatida, este directivo terminó su mandato y actualmente la situación es distinta. Pero esto nos plantea cómo a nivel institucional las políticas son diferentes, porque si bien esta institución no permitía que se tratara el tema ni en las aulas ni en los actos específicos, otras escuelas universitarias tienen una política totalmente distinta. En la escuela donde yo trabajaba, las alumnas tenían a su cargo, siguen teniéndolo, la organización de una semana de actividades sobre el golpe de Estado del 24 de marzo, la dictadura militar, el terrorismo de Estado, se pasan videos, se organizan debates y los docentes actuamos como orientadores, porque son las alumnas del centro de estudiantes las que organizan estas actividades de tal manera que se convierten en protagonistas porque investigan, organizan y dirigen la actividad. O sea que las realidades son sumamente diversas, las instituciones siempre están presentes, las posturas de las instituciones.
Así que bueno, comentando cómo no es nada fácil el trabajar sobre estos temas tan candentes y que siguen estando presentes en nuestra actualidad. Sí, sí, muy interesante. Parece que hay una palabra. Sí. Sí, Gabriel. no, sí, quería comentar y presentar lo que estamos haciendo en La Pampa. Nosotros, y le voy a pedir a Claudia, con quien estamos trabajando hace 10 años en la Cátedra de Didáctica de la Historia y en la Práctica de la Historia. Son 2 cátedras que tenemos en la formación docente. Y hemos venido trabajando en un proyecto de investigación conducido por Carlos Serri y Gonzalo de Amézola sobre pensamiento histórico, y también veíamos, bueno, realmente haciendo las observaciones, acompañando a nuestros estudiantes en las escuelas, vemos el poco impacto que tenían lo que se estaba desarrollando de la didáctica de las ciencias sociales, y cómo sigue pesando la tradición, el código disciplinar, el nacionalismo dentro de lo que es la enseñanza de la historia, incluso entre nuestros jóvenes graduados. Muchas veces cuando asistimos después de 4 o 5 años que se han graduado y llevamos un practicante a esa misma clase, vemos que terminan reproduciendo, bueno, como ellos aprendieron historia en el secundario durante toda la trayectoria, o la mayor parte de su trayectoria educativa, y realmente nos cuestionamos siempre, bueno, qué poco impacto tenemos en este año y medio con nuestra cátedra. Y aprovechando un proceso de renovación, y lo conocimos a Miguel bueno, compartimos en varias oportunidades, congresos, pudimos ver lo que estaba haciendo la gente de Comahue, realmente nos llamó la atención, y también como él planteó, en La Pampa se están produciendo cambios curriculares y hay discusión sobre lo que es el currículum, y sobre todo en lo que es la educación de jóvenes y adultos. Se avanzó ya hace unos años en una forma bastante anárquica y con muchísimos problemas y falta de capacitación a los docentes y falta de comunicación y compromiso del colectivo docente para discutir, debatir lo que es una propuesta de trabajo, pero se encaró una reforma que ha tratado de implantar una enseñanza a partir de problemas, trabajando en módulos en forma interdisciplinar, y creemos que eso mismo se está planteando, o se está comenzando a plantear para lo que es la educación secundaria. Por eso nos pareció conveniente, bueno, aprovechar todo el trabajo que ya están haciendo en Comahue, y sumarnos, y con el asesoramiento de Miguel, y bueno, y la posibilidad de tener un contacto directo con el grupo Gredix, de cuya bibliografía hemos incorporado muchísimo en estos últimos años a nuestros programas. Digamos, empezar a trabajar directamente este tema, y nos ha permitido conformar un grupo de trabajo justamente integrando a graduados que están en el aula, que están en la trinchera, digamos. Hoy los que estamos acá del grupo, el 80% están en aula, en escuela, básicamente tienen su carga horaria. Así que estamos en el proceso, bueno, diseñamos el proyecto de investigación, lo presentamos, lo avalaron, y ahora lo que estamos trabajando es pensar en secuencias didácticas interdisciplinarias en conjunto con docentes de otras áreas. Forman parte del grupo profes de geografía, de lengua y literatura y de filosofía,
y bueno, la idea es plantear o pensar, construir alguna secuencia para aplicar en el segundo cuatrimestre, digamos, la segunda parte del año, y ver cómo funciona eso y empezar a partir de ahí a recolectar datos y construir algún dispositivo para relevar cómo funciona esta experiencia y empezar de algún modo a producir con el objetivo de aportar a lo que tiene que ser un debate en el cambio curricular que puertas adentro del ministerio sabemos que se está llevando adelante. Así que por ahora nos encontramos en ese proceso, nos estuvimos definiendo unas cartas para los equipos directivos de los colegios, para presentarnos y hacerlo institucionalmente, y de alguna forma comprometerlos a ellos, y bueno, y hemos estado ya pensando con Miguel la posibilidad de también dar alguna capacitación para el equipo, y extensiva también aprovecharlo para lo que son los estudiantes del profesorado, porque creemos que bueno, hace varios años que nosotros les decimos a nuestros alumnos, bueno, pensemos que en la escuela no estamos formando profesores de historia, estamos formando en todo caso ciudadanos, y cómo podemos contribuir a eso. Y ese debe ser nuestro objetivo. Así que bueno, acá nos estamos sumando a esta línea de investigación. Bueno, a ver si tenemos oportunidad de ir viendo cómo va eso y conocerlo, porque es muy interesante. Ya vendrás, ya vendrás. Sí, sí. Bueno. Michelle. Estás muteada. Desapareció de golpe. Dos años de pandemia y sigo sin aprender, ni modo. Bueno, gracias. Yo también quiero aprovechar antes de irme para presentarles un poco nuestro proyecto aquí en México. El proyecto se origina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero bueno, estamos intentando extenderlo a otras instituciones. También es, como dijo Miguel Ángel, es una perspectiva interdisciplinar acerca de cómo enseñar problemas socialmente relevantes, pero nosotros estamos en otro momento. Empezamos desde preguntarnos qué es un problema socialmente relevante, y vamos en el momento en el que tenemos claridad respecto a que un problema implica un posicionamiento ético y político ante una serie de circunstancias. Entonces, definimos 6 ámbitos, ¿no? Por ejemplo, crisis climática, feminismos y género, pero dentro de eso, primero hay que posicionarnos para identificar cuáles serían los problemas en el presente que se pueden estudiar y abordar de manera interdisciplinaria. Entonces ahora vamos a iniciar una serie de conversatorios con personas expertas en estos ámbitos, que no necesariamente en la docencia o en la didáctica, para que nos expliquen cuáles son los problemas, por ejemplo, con la cuestión migratoria y demás en México, y a partir de eso, nuestro trabajo será dialogar en aula con estudiantes y docentes, porque si un estudiante no se posiciona ante una serie de circunstancias y lo mira como un problema, entonces vamos a seguir, pues sí, adoctrinando o enseñando temas. Entonces ahora nuestro trabajo será cómo le hacemos para que lo miren como un problema, o para escucharles y ver qué están viendo ellos que es un problema, y cómo ayudarles a entender o a comprender esa serie de circunstancias. Y por otro lado, también trabajar con docentes, porque es súper complicado, ¿no? Ahora que hablábamos acerca de la guerra, creo que hay muchas cuestiones, ¿no? Hay que estar muy actualizadas, hay que tener una amplitud de mirada, hay que conocer muchas cosas, y a veces eso da miedo, ¿no? Llegar y tal vez decir, bueno, no sé, no te puedo explicar la guerra, pero podemos aprender entre todos y todas. Entonces, bueno, más o menos por ahí está el resto, bueno, algunas personas que están en el equipo y podrán aportar más si es que así lo desean, pero quería compartirles un poco lo que estamos haciendo.
Y bueno, el proyecto tiene algunas características, debemos formar a gente en investigación, aportar a la docencia y demás. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando este año, y el próximo ya iremos a las aulas y construiremos algunas propuestas, por lo que esto del dossier me pareció fascinante porque nos ayudará mucho. Y bueno, pues gracias por compartir y por escucharnos. Gracias, Michelle. Pues nada, a ver si luego también compartís vosotros esos resultados, porque puede ser interesantísimo esa reflexión sobre los problemas. Que yo creo, hay una cuestión que se salta muchas veces en las clases de sociales, y es, hay mucha gente que habla de la empatía. La empatía es intentar comprender por qué alguien piensa de la manera que piensa, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. Pero se nos olvida que antes de la empatía va otro paso, que es saber cómo piensas tú. Es decir, no podemos ponernos en el lugar del otro si antes no hemos pensado cuál es nuestra posición y por qué pensamos como pensamos. Eso que se llama metacognición, ¿no? Y yo siempre digo, no, sí, la empatía es muy importante, pero antes tú cómo te posicionas ante el problema, ¿no? Y por qué y si eres consciente de por qué te posicionas de esa manera, ¿no? O sea que ese trabajo me parece interesantísimo, porque se trabaja muy pocas veces esta perspectiva. Ya nos explicaréis y ya nos diréis. Sí, claro que sí, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere agregar. Agradezco mucho y me despido. Muchas gracias, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias, Michelle. Bueno, ha sido una jornada súper enriquecedora para los equipos. Ojalá que podamos seguir replicándola más adelante, quizás para ir compartiendo algunos hallazgos, digamos, sobre lo que estamos intentando empezar a construir, y seguir fortaleciendo una línea de investigación que me parece que es sumamente importante a los efectos de poder cambiar también un poco las prácticas, ¿no? Y contribuir a que eso cambie. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí, Laura. ¿Cómo están? Quería sumarme, hola. ¿cómo están? Quería sumarme un poquitito en el comentario que hizo Anita, que tiene que ver mucho con nuestra historia local acá en Tucumán. Bueno, tengo la suerte de poder recorrer muchas escuelas primarias por mi trabajo en un equipo técnico del ministerio, y de verdad que creo que sería importante profundizar en la formación docente, especialmente en las carreras de historia, de los profesorados de nivel superior, universitario y no universitario, la historia reciente. Yo, bueno, trabajo la educación patrimonial, y de verdad que es muy impactante cómo falta, ¿no?, profundizar en temas que están candentes, ¿no?, de nuestra historia local y a nivel nacional, y creo que eso limita, ¿no?, poder abordar estos problemas sociales relevantes. Así que, si bien hay investigaciones, por supuesto, nuestro país, ¿no?, según Florencia Levin, es uno de los países, ¿no?, creo que coincidimos que tiene muchísimas investigaciones en el ámbito académico. Bueno, el Comahue, desde la didáctica de la historia, profundiza en la historia reciente, pero esas investigaciones necesitamos que lleguen a la formación docente, ¿no? Claro. Muy bien, pues fantástico, totalmente de acuerdo. De hecho, lo que de verdad hacen los países que quieren cambiar la educación, los que lo han hecho y lo han hecho muy bien, lo primero que han cambiado es la formación docente. Y saben que esa es la clave de cambiar la educación. Eso lo hizo Finlandia, lo hizo Singapur, lo hizo Polonia, todos los países que lo han hecho, porque cambiar la escuela, cambiar... el que tiene la clave de todo siempre es el profesorado. Es una buena formación del profesorado lo que hace cambiar las cosas. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra o vamos como terminando el encuentro. Bueno, podemos encontrarnos de aquí un tiempo y explicarnos más cosas, porque ha sido muy interesante.
Yo quisiera, si es posible, muy sintéticamente comentarles en qué estamos trabajando en la investigación. Realmente no estamos en los mismos temas que ustedes están desarrollando. Cuando digo nosotras, me refiero a Verónica, Laura y yo, de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, nosotros tenemos una doble pertenencia a nivel de departamentos, porque somos parte del departamento de historia, o sea, el departamento de carrera, pero además hay otro departamento que se lo conoce como DEFOPE, Departamento de Formación Pedagógica, en la cual participamos los docentes que damos didáctica y prácticas de la enseñanza, didáctica y currículum, en todos los profesorados, que son varios, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces, desde el DEFOPE y bajo la dirección de la doctora Carolina Dalla, que es pedagoga, y que en este momento está como secretaria académica de la Universidad Nacional de Tucumán, surge un programa de investigación que se llama Estudiantes Universitarios No Tradicionales y Currículum Vivo, una indagación biográfica narrativa. O sea, ese programa comprende a la vez varios proyectos. Los nombro rápidamente. Uno se llama la construcción de conocimientos en el periodo de formación de las residencias docentes de estudiantes de profesorados en ciencias naturales y en ciencias sociales. En ese estamos nosotros. Tuvo una duración de 2 años y actualmente estamos en la construcción de conocimientos sobre la enseñanza en docentes nobles de ciencias naturales y ciencias sociales. O sea, estamos trabajando con docentes que estén en el ejercicio de la docencia en historia y en geografía y en formación ética y ciudadana, de alrededor de 5 años de haberse recibido. Además hay otros 2 proyectos que enfocan la formación profesional en arte y también en letras, o sea que en conjunto formamos parte de un programa de investigación que tiene cierto financiamiento, pero que es bastante escaso. Nuestros proyectos están presentados en un organismo de la UNT que se llama SCITE, Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, y que es el organismo, digamos, que monitorea los proyectos. Allí presentamos los proyectos, allí les dan el aval, les dan el posible financiamiento. De manera tal que nosotros estamos trabajando en una línea diferente, estamos indagando de distintas maneras sobre los docentes nobles. En estos 2 años de pandemia trabajamos virtualmente a través más que todo de un formulario con preguntas, un formulario de Google, y a partir de eso elaboramos algunas conclusiones y presentamos un trabajo. Ahora, realmente, si comparamos el proyecto en el que estamos nosotros con todo lo que acabamos de escuchar y aprender de ustedes, me parece que el año que viene vamos a pasarnos a otro proyecto, porque lo vemos como que el impacto va a ser mayor, y es lo que a nosotros nos interesa. Sí, pero es muy interesante analizar lo que dicen, que las investigaciones que nosotros hemos hecho dicen que los 2 primeros años de profesión son importantísimos. O sea, que investigar ahí qué pasa. Incluso yo recuerdo la tesis de Miguel que analizó el primer año, porque ahí está la clave un poco, por lo que se dice, ¿no? Evidentemente las prácticas universitarias son importantes, pero el inicio de la profesión es básico, O sea, de tal manera que muchos profesores innovadores el cambio lo han hecho en el primer, segundo año. O sea, que ahí sería muy interesante ver
qué continuidad tiene eso o qué elementos intervienen, ¿no? Así que yo encuentro que es importante también. Bien, gracias. Muy bien, Miguel, pues... Bueno, Anthony, muchísimas gracias a todas, a todos por compartir este espacio y ojalá que, bueno, sigamos profundizando estos encuentros y estas líneas de investigación que nos están convocando en este momento. Gracias Tucumán, gracias México, gracias Comahue, gracias La Autónoma y gracias La Pampa y seguiremos encontrándonos. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un placer compartir con Gracias, nosotros. saludos. Gracias. Muchos saludos. Muy bien. Adiós. Adiós, buenas tardes.